Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con los cuentos en tiempos de barbijo, pero con una pequeña variante. Hoy empezamos con una eh, etapa donde vamos a trabajar con lo que se llaman los principios de acción válida del nuevo humanismo. ¿Qué son los principios de acción válida? Los principios de acción válida son frases, reflexiones que nos permiten pensar el modo en que vamos a actuar frente a una determinada situación que por ahí en la que tenemos dudas. ¿Y cuál es el sentido y el objetivo de estos principios? El sentido es ayudarnos a ser cada vez más coherentes en nuestras conductas, en nuestra manera de actuar. ¿Y qué es ser coherente? Ser coherente es ponerse de acuerdo con uno mismo. Ser coherente es poder poner en un mismo eje lo que pensamos, lo que sentimos y llevar eso a la acción. Y yo siempre digo que esto es algo muy fácil de entender intelectualmente, pero que a veces no nos resulta tan fácil en el momento de actuar, en el momento de hacer. Entonces los principios nos ayudan en esa dirección. Así que voy a leer el primer principio y después voy a leer un cuento que grafica de algún modo, que simboliza de algún modo la aplicación de este principio. El principio 1 es el principio de adaptación, que nos dice: ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nos orienta a que no intentemos evitar aquello que es inevitable. No querer cambiar el curso del río. Eso sería un esfuerzo inútil y desgastante. En cambio, por supuesto que sí tenemos que hacer cuando un hecho puede ser modificado. De hecho, la ciencia y el conocimiento humanos avanzan y han avanzado siempre para superar el dolor y el sufrimiento frente a esas circunstancias donde se puede hacer algo, ¿verdad? Pero luchar contra algo que es irreversible, que es inevitable, nos genera sufrimiento a nosotros y seguramente vamos a irradiar y a llevar de alguna manera ese sufrimiento a nuestro entorno. Entonces los principios nos ayudan en esta doble dirección: actuar con coherencia y evitar sufrimientos innecesarios, evitar sufrimientos evitables. Este principio de adaptación nos conecta mucho con esta tan repetida actitud de la aceptación, ¿sí? Y vamos a leer un cuentito que grafica un poco esto, que en realidad no es un cuento, es algo que ocurre en la naturaleza. El vuelo del águila, la decisión de renovarse. El águila es el ave con mayor longevidad. Llega a vivir 70 años. A los 40, sin embargo, debe tomar una difícil decisión. A esa edad, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a las presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva, apuntando contra su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas muy gruesas. Volar se hace difícil. Entonces el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar el doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en ir hacia lo alto de la montaña y quedarse allí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego, debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, empezará a desplumar sus viejas plumas. Después de 5 meses, sale para su vuelo de renovación a vivir 30 años más. Hasta acá la historia, ¿no? Y yo me pregunto qué pasaría con el águila si no se adapta a esa nueva situación y no acepta esa nueva situación. ¿Cuántas veces nosotros nos instalamos en la queja frente a algo que es inevitable y desde ahí, instalados o instaladas en la queja,
no solamente no cambiamos, no transformamos, no mejoramos, no podemos hacer, sino que, como decía antes, nos generamos mucho sufrimiento interno y generamos mucho malestar también en nuestro alrededor. Entonces el principio de adaptación tiene mucho que ver con la aceptación. La aceptación no es resignación. La aceptación se da ahí frente o en esas situaciones donde es inevitable que lo que está sucediendo suceda, y a partir de esa aceptación y de adaptarme a eso, bueno, podré discernir qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo. Y eso da también mucha libertad interna. Bueno, hasta el próximo encuentro de cuentos en tiempos de barbijo.